últimamente he estado probando una idea que puede parecer un poco rara. Y es el iPhone perfecto no es ni el más nuevo ni el más caro, sino el que tú mismo te construyes. Cogí este iPhone SE 2 que tengo desde hace un tiempo y lo transformé para que fuera mi teléfono ideal. Solo con lo justo, sin distracciones y 100% pensado para mejorar mi productividad. Y lo mejor de todo esto es que tú también te puedes construir el tuyo sin tener que comprarte el último modelo. ¿Quieres saber cómo? Dentro vídeo. Bueno, soy consciente que ahora mismo todo el mundo que está viendo el vídeo está diciendo este tío no sabe ni lo que está diciendo. Y oye, puede que tenga razón, porque sí, este iPhone no tiene ni pantalla completa, ni el último procesador, ni la mejor cámara. No tiene ese diseño que parece sacado del futuro, ni hace falta que te gastes 1000 euros para poder comprarle. Pero déjame explicarte por qué para mí este es el iPhone perfecto. Y créeme, no tiene nada que ver ni con potencia ni con especificaciones. Lo primero de todo, el tamaño. Los teléfonos que tenemos ahora son muchísimo más grandes que los que teníamos antes. Y soy consciente que tienen mucha mejor pantalla y una calidad de imagen muchísimo mejor. Pero ¿sabes qué pasa? No termino de ver que eso sea una ventaja para mí, por lo menos. No te caben en el bolsillo, no los puedes utilizar con una sola mano y al final parece que estuvieses utilizando una tablet pequeña. Este iPhone, en cambio, es pequeño, ligero y cómodo. Lo puedo llevar encima todo el día y prácticamente ni me entero. Lo puedo utilizar con una mano sin problema. Y cuando lo quiero guardar en el bolsillo, no me preocupo de que se sobresalga del pantalón. Esto para mí ya es un plus brutal, porque cuando hablo de ser funcional, hablo justo de esto. De comodidad en el día a día y no tanto de postureo. Y otra cosa que me encanta es el botón Home. Y sí, ya sé que ahora mismo todo el mundo ama Face ID y poder deslizar para salir de cualquier aplicación. Pero a mí me sigue encantando la sensación de poder hacer todo esto desde un mismo botón. Es súper rápido, es muy directo y no me hace de pensar. Es una de esas cosas que te das cuenta de lo útiles que son cuando las pierdes. A lo mejor no estáis de acuerdo y lo entiendo, pero no sé, quizás soy yo que vive un poco atrapado en el pasado sin darme cuenta. Y por dentro va bien. A ver, no tiene el chip más nuevo ni vas a poder jugar a los últimos juegos en máxima calidad, pero para las cosas que yo hago en el día a día me puede servir perfectamente. No necesito que mi teléfono tenga más potencia que mi portátil si lo que quiero es organizarme y estar más centrado. Para mí, lo más importante de este iPhone no es lo que tiene, sino todo lo que le he quitado. Lo he reducido a lo esencial y cuando usas algo que solo tiene lo justo, todo cambia. Y todo esto empieza por eliminar lo innecesario. Antes era una de esas personas que tenía el móvil petado de aplicaciones que raramente utilizaba. Tenía un montón de aplicaciones de productividad que usé una tarde y luego las dejé de usar, un montón de juegos que llevaba sin abrir meses y herramientas que me descargué por pura moda pero que realmente no encajaban conmigo. Y aquí va un consejo que he seguido yo y que me ha servido un montón. Si hay una aplicación que llevas más de un mes sin abrir, bórrala. Tal cual, ¿eh? Un mes es tiempo más que suficiente para saber si algo forma parte de tu rutina o no. Si llevas 30 días sin tocarla, probablemente no la necesites. Hice esa regla conmigo mismo y empecé a eliminar aplicaciones que llevaba tiempo sin usar sin piedad. Fui uno por uno revisando qué usaba de verdad y qué me estaba ocupando solo espacio. Sé que esto a lo mejor lo ves como demasiado, por eso tienes que tener en cuenta que a lo mejor hay aplicaciones que no quieres desinstalar directamente y no tienes por qué hacerlo. Puede haber aplicaciones que a lo mejor abras una o dos veces en todo el mes, pero que las necesites realmente. Y está bien, no pasa nada. Lo que yo hice en esos casos fue simplemente sacarlas de mi pantalla de inicio. No las ves, no te distraen, pero siguen ahí por si un día las necesitas. Solo tienes que deslizar hacia abajo y escribir el nombre en el buscador. De esa forma tu pantalla de inicio se convierte en un espacio limpio y funcional, solo con las aplicaciones que realmente necesites. Y esto cambia completamente la experiencia. Ya no es desbloquear el iPhone y tener 25 aplicaciones que lo único que hacen es ocuparte espacio visual. Ahora lo abro y tengo justo lo necesario. Y créeme, cuando hagas esto empiezas a utilizar tu teléfono de otra manera, menos impulsiva y más funcional, porque no pierdes el foco cada vez que desbloquees la pantalla. Como quería convertir este iPhone en una máquina de productividad, obviamente esto pasa por eliminar las aplicaciones que más tiempo te quiten. Así que, aunque tengo que reconocer que me costó, las dos aplicaciones por excelencia en ese ámbito, fuera. Tanto TikTok
como X. Y desde que no tengo estas aplicaciones en este iPhone, no pierdo el tiempo y voy directamente a lo importante. Y ya que estaba, aproveché también para revisar las notificaciones, porque hay tantas aplicaciones que se creen con el derecho de interrumpirme a cada rato. A ver, que sí, que se lo he permitido yo antes, pero bueno, ya me entiendes. Corté por lo sano, solo me notifica lo importante. Mensajes, recordatorios y llamadas importantes. Lo demás, silencio absoluto. Y te juro que la paz mental que da eso no tiene precio. Vale, ahora que ya hemos eliminado todo lo que sobra, toca quedarnos con lo que realmente importa. Quiero enseñarte cómo he dejado el iPhone por dentro, pero antes quiero que veas lo primero que se ve al encender el iPhone. Un fondo de pantalla muy simple, con poco color y minimalista, con la intención de que no distraiga y me saque del foco. Como puedes ver, no tengo ningún widget en esta pantalla de bloqueo porque todo lo importante está cuando lo desbloqueas. En esta primera pantalla lo que se puede observar son los 3 widgets más importantes que tengo: el calendario, el correo y las notas. Desde aquí es como el centro de control de todo el iPhone y puedo ir administrándolo según las cosas que tenga que hacer, las notas que tenga por completar, tenga que revisar algún correo, pues respondo, desde este widget me meto directamente. Todo esto desde esta primera pantalla. Por supuesto, en el dock creo que tengo las 4 aplicaciones más importantes que tiene todo el mundo. WhatsApp, que es la aplicación que se usa aquí en España para mandar mensajes. Safari, que es la que utilizo yo personalmente como navegador de internet. Las llamadas, que creo que no hace falta que te explique para lo que sirven. Y este cuarto quizá a lo mejor no lo tenga todo el mundo, pero en mi caso es súper útil: ChatGPT. Desde aquí accedo directamente y es una aplicación que estoy entrando continuamente durante todo el día. Además, tengo un vídeo exclusivamente dedicado a ChatGPT, que te lo estoy dejando por aquí en una tarjetita para que le eches un ojo justo después de acabar este vídeo si quieres. Bueno, pasamos ahora a esta segunda pantalla, que lo primero que se puede ver es un widget bien en grande de ChatGPT otra vez. Creo que está quedando bastante claro que probablemente sea la aplicación que más utilice. Y luego aquí tenemos 7 aplicaciones. Como veis, tengo 4 aplicaciones bien juntas y luego otras 3 abajo a la derecha. Estas 4 principalmente son para todo lo dedicado tanto a YouTube como a Instagram, que por si quieres te dejo aquí mi Instagram para que vayas a seguirme. Bueno, creo que casi todas estas aplicaciones todo el mundo las conoce. YouTube e Instagram no hace falta que explique detalladamente lo que son, porque creo que las conocemos todos. Y luego sí que tengo YouTube Studio, que si nos metemos, aquí es donde me encargo de gestionar todos los comentarios y todos los vídeos de mi canal. Me gusta meterme un par de veces al día para estar al tanto de todos los comentarios y no dejarme ninguno sin responder. Y bueno, creo que no tiene mucho más misterio. Aquí puedo ir administrando todos mis vídeos y puedo ir viendo qué tal están funcionando. Por ejemplo, este último que subí el miércoles, pues parece que no está funcionando del todo. Pero bueno, es básicamente para estar al tanto de mis vídeos. Nos salimos de aquí y vemos una aplicación debajo de YouTube Studio que quizás no conozcáis, y se llama Tube Stories. Esta aplicación la utilizo básicamente para crear como un diseño del vídeo que acabo de subir y poderlo subir a mis redes sociales. Mirad, si nos metemos en la aplicación y pego un enlace de un vídeo mío, por ejemplo, le doy aquí a la flechita y él me crea como una especie de diseño muy chulo que a mí personalmente me encanta, en el que puedo yo personalizarlo a mi manera, ya sea negro, oscuro, claro, como yo quiera. Y luego esto lo puedo subir directamente a mi Instagram dándole aquí a Stories. Normalmente los 2 diseños que más utilizo son o este en blanco o este que cambia un poquito a negro. Y luego abajo a la derecha tengo otras 3 aplicaciones que son básicamente las que utilizo para hacer fotos y editarlas. La cámara, luego la galería de fotos, que aquí es donde tengo básicamente todas las fotos que hago. Luego tengo Lightroom, que es donde edito yo mis fotos, que particularmente no utilizo la suscripción de pago porque no considero que la necesite, de momento. Así que de momento vamos con la versión gratuita, que somos gente humilde. Y luego esta tercera pantalla es básicamente por tener un poquito el reloj, el tiempo y la música. Tengo un widget para cada cosa porque me parece que queda mejor el diseño con widgets que con las propias aplicaciones. Y luego abajo tengo Amazon, que es la aplicación que más utilizo para hacer compras online. Imagine Bank, pues mi banco, no hay mucho más que decir. Outlook, que es el correo que utilizo en la universidad, y ajustes por si tengo que toquetear algo. Quizás este tipo de iPhone no sea para todo el mundo, y lo entiendo perfectamente. A lo mejor tú prefieres una pantalla mucho más grande para ver vídeos, o necesitas tener una cámara mucho mejor porque te encanta la fotografía, o simplemente que quieras tener lo último de lo último. Y oye, que me parece bien, no va de eso precisamente. Lo importante de este vídeo no es que tengas justo este modelo, ni que uses las mismas aplicaciones que uso yo. Va de que entiendas que no necesitas seguir el ritmo de Apple
ni de nadie. Tan solo constrúyete un iPhone que funcione para ti. Uno que te haga más productivo, que te distraiga menos, que se adapte a tu estilo de vida. Porque al final el iPhone perfecto no es aquel que viene de fábrica, sino el que tú te vas construyendo y te vas adaptando a tu flujo de trabajo. Así que después de todo esto puedo decir que sí, el iPhone perfecto existe. Pero no es perfecto según lo saques de la caja, sino cuando te pongas a toquetearlo y lo adaptes a lo que a ti verdaderamente te gusta. Este iPhone SE no es ni el más nuevo, ni el más llamativo, ni el mejor de todos, pero es el que yo he construido para que encaje conmigo mismo. Y si tú haces lo mismo con el tuyo, sea el modelo que sea, te aseguro que vas a sentir lo mismo que yo. Para terminar, el algoritmo de YouTube cree que este vídeo de aquí te puede gustar mucho, así que te invito a que le veas. Dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para no perderte futuros vídeos y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!